Claro. ¿Sí? Ahora. Ahí está. Ese soy yo. Seguro ya está. ¿Hay alguno que te pregunte? Silencio. ¿Cómo andan? Hola, Tony. ¿Qué haces, Marita? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien por acá. Buen día a todos, todas, los que están ingresando. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien? Y Anto. todo bárbaro, como siempre. Bueno, me alegro mucho. Entramos puntuales, entramos con unos minutitos, así arrancamos puntuales. 18:04:03 por ahí, si quieren, vamos arrancando. Mientras están entrando, me interesa un cartelito que veo ahí de alguien que se presenta como movilidad. Me da curiosidad. ¿Puedo preguntar? Ay, espero que no se haya ido. Parece que se asustó y se fue, ¿eh? Sí. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Hola, Juan Cruz. No, está tratando de entrar, Mari. Bueno. Volvió a entrar. Lo inhibiste. Ahora Lo le inhibiste, volvemos Marita. a preguntar. Si no me voy a sentir muy mal, por favor, que vuelva. Por favor. Es que el tipo no se queda quieto, Marita. Claro, Movilidad, ahí dice. ahí va. Esa es la cuestión. Es como un momento, ¿no? De la entrada de todos y todas. Es como una sensación así como que hermosa, así como que de repente van apareciendo las caras en este mundo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Así se va. Buenas tardes, Sebastián Torres, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, Marito Olivares? Tanto tiempo. Señor Juanjo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Todo bien. Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias, Jorge. ¿Cómo vamos? Todo bien por ahora. Vamos adelante, Así es. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo les va? Sí. Hola, Diego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Marita, Juanjo, Seba y a todos los compañeros y compañeras ¿Cómo va? Buenas tardes. que están presenciando Buenas acá tardes. esta tarde linda de solcito.
Buenas tardes, señor Rulo. Está Buenas tardes. Rulo, querido. ¿Todo impecable, bien? Marita, impecable. Bueno, me alegro que anden bien. ¿Vos, Rulo, todo bien? Bien, todo tranquilo, papá. Me alegro. Gracias. ¿Estás aprovechando la tardecita ahí linda? El atardecer. Juanjo, ¿no parece Macanaki? ¿Te acordás que jugaban en Italia 90? ¿Acá de Camerún? Con ese peinado. La verdad que sí. Está fachero. Yo sabía que me iban a buscar otro parecido. Está fachero. No, el otro día dijo otro, Juanjo, no me acuerdo quién había dicho. Hola, Había tirado Miriam. otro nombre. Tenés Sí. razón, está parecido. Está con todo. Oscar. Oscar Gamarra. Uf. Gamarra. No, el Colorado Gamarra, ¿no era el de Paraguay? No. No, este es Oscar, este es otro. No, este Una es larga Es historia. otro. Perdón, sí. Larga historia. Bueno, si les parece, le esperamos un minutito más, Juanjo, Marita, Mario, si les parece bien, y arrancamos este nuevo conversatorio. ¿Está bien? Perfecto, un minutito más entonces. Perfecto. Saludo Hola, a Miriam. todos, todas, ¿cómo están? Okay. Espero que Gracias, estén Muy bien, bien. gracias a Dios. Muy bien, Bueno, me gracias a alegro Dios. mucho. Habrán sacado las banderas argentinas este fin de semana, ¿no? Mucha bandera Un poco. argentina. Bueno. Mucha alegría. Siempre con un poco de alegría en este contexto Bastante. tan triste. Siempre Sí, con es verdad, los cuidados, es ¿no? verdad. Con los protocolos. Pero bueno, una alegría. El fútbol siempre une. Son momentos muy difíciles, pero bueno, al menos un sábado pasó algo lindo. Bueno, un minutito Sí. más y arrancamos. Dale. Ojalá vuelva movilidad, no lo estoy viendo, pero ojalá vuelva, si lo conocen. Aparte no lo empezó 2 veces, lo nombraste y se fue. Sí. ¿Viste? Yo no lo alcancé a ver directamente. Perdón. Bueno, ahora sí, no demoramos más, me voy a poner los lentes para arrancar este conversatorio. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo encuentro virtual, a este conversatorio que hoy hemos llamado Del transporte a la movilidad y que una vez más es organizado por el equipo de políticas públicas del Frente Renovador, CABA, y en el que se desarrollarán temas tales como estas preguntas, dudas, consultas, inquietudes. ¿Qué implica el nuevo paradigma de la movilidad? Y en particular, ¿cuál es la situación del género y la movilidad en la ciudad que tenemos? Los expositores del día de hoy son María Alejandra Olivares, más conocida para la mayoría de todos nosotros como Marita, nuestra querida Marita, y como siempre, Mario Sabugo. Bueno, ambos los vamos a presentar en la dinámica de este encuentro, contarles como siempre que hacemos la presentación, primero de Mario, luego de Marita, y luego abrimos un espacio de 30 minutos de preguntas, consultas, pedidos de palabra, lo que ustedes quieran
comentar, participando, por supuesto. Bueno, para abrir este conversatorio le voy a pasar la palabra a Juanjo Tufaro. Juanjo, les cuento, es abogado de la UBA, especialista en políticas públicas y en control gubernamental. Es también secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC, en la sección de la Ciudad de Buenos Aires, y es referente del Frente Renovador en la ciudad. Hola Juanjo, ¿cómo estás? ¿Te paso la palabra? Dale, ¿cómo estás, Miriam? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Todo Bueno. perfecto. Bueno, a ver, para hacer una pequeña introducción nada más, y como por ahí es el último conversatorio de esta primera etapa que nos hemos propuesto, quería agradecerle a todos y a todas, a los que han participado, a quienes se han sumado a estos conversatorios del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires, a los compañeros y compañeras de la Fundación UNIR que se han integrado y ya me han acercado a algunos proyectos respecto del reciclaje del material electrónico y respecto de la obligatoriedad de hacer un curso de RSP al momento de sacar la licencia de conducir. Quiero agradecerle también al compañero Juan Landaburu y Jorge Delor, que se han integrado también junto a un gran grupo de compañeros y compañeras técnicos y profesionales. Quiero saludar a algunos amigos de la UCR y del PRO que nos han deseado éxitos en este emprendimiento. Y creo que esos comentarios son valiosos para nosotros, porque entendemos que pensar la ciudad más allá de la grieta es juntar y coordinar los mejores aportes de todos y todas. Y por supuesto, bueno, a quienes han sido panelistas hasta el día de hoy, y a Mario Sabugo, que tomó la responsabilidad de coordinar este equipo de políticas públicas y que trabajó duramente para encarar estos temas con la seriedad que este espacio tiene como premisa. Así que, dicho esto, le dejo la palabra a Marita. Bueno, voy a interrumpir, perdón, para seguir con el guión del conversatorio que hemos organizado acá en la producción. Si te parece, Juanjo, primero le pasamos la palabra a Mario y luego a Marita, que va a desarrollar más tiempo el tema de la movilidad. ¿Te parece bien? Dale. Bueno, voy a presentar a Mario Sabugo, que va a ser la primera exposición. Para quienes no lo conocen, Mario es arquitecto y doctor de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana, del Consejo del Plan Urbano Ambiental y subsecretario de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro fundador de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Ha publicado varios libros, siendo el más reciente La historia urbana y arquitectónica de la Universidad de Buenos Aires, y sus publicaciones incluyen artículos como la serie La ciudad y sus sitios en el diario Clarín, y también la conocida columna Revelaciones en la revista Suma Más. Ahora sí, Mario, bienvenido, te paso la palabra. Gracias, Miriam. Voy a compartir un documento de texto y como lo hice en otras oportunidades en estos conversatorios, voy a insistir sobre la importancia de mantener presente una ley que luego de muchísimo trabajo se pudo aprobar en la Ciudad de Buenos Aires hace aproximadamente una década, que es el Plan Urbano Ambiental, y que a veces parece ser olvidado y otras veces es de alguna manera criticado injustamente, puesto que es un conjunto de orientaciones, es decir, no tiene la solución mágica para todos los problemas de la ciudad, pero es un conjunto de orientaciones que traducen bastante claramente el consenso de las disciplinas urbanísticas en torno a lo que tendría que ser un proyecto general para la ciudad y para el área metropolitana, y cuyas orientaciones en general, insisto, creo que siguen siendo válidas y que en este caso también están presentes, es decir, las orientaciones para la cuestión del transporte y la movilidad.
Es cierto que no todas las cosas pueden ser, digamos, previstas o adivinadas, y por ejemplo es cierto, digo, como para que tengamos en mente lo que podríamos llamar el perfume, el aroma de la época, que este documento, si bien tiene no mucho más de 10, 12 años, por ejemplo, no tiene nada sobre el género. Este es un detalle interesante sobre la problemática de género, lo cual nos dice, entre otras cosas, que esta problemática ha estallado en todas las esferas disciplinarias, institucionales y políticas en la última década. Este plan todavía no decía una palabra sobre esa cuestión, pero decía muchas cosas sobre otras cuestiones, y más allá de que yo ahora voy a, digamos, picotear algunos aspectos que me parecen especialmente destacables, invito a todos los asistentes a esto que en algún momento se tomen el trabajo de leerlo, porque no es un texto que tenga demasiados tecnicismos, y vale la pena que todo el mundo se ejercite pensando qué es lo que la ciudad tiene de valioso y todo aquello que constituye una serie de carencias, porque alrededor de eso siempre está la cuestión de un plan de urbanismo. En primer término, quería, digamos, destacar que este plan tiene algunas ideas planteadas para el área metropolitana, es decir, no es, como a veces se pueda decir, un plan autista, en el sentido de que no considere a la ciudad fuera de su contexto metropolitano. Hay algunas indicaciones generales sobre eso, como por ejemplo, toda la cuestión de los aeropuertos, los puertos de carga y los puertos de pasajeros, que son asuntos que la ciudad tiene que resolver en conjunto y en armonía con el área metropolitana, y obviamente entonces con la provincia de Buenos Aires también. Y después me iría, y me gustaría destacar el artículo 7º del plan en lo tocante a la cuestión del transporte y la movilidad, que es un poco el artículo, digamos, filosófico del plan, en el sentido que dice que la cuestión del transporte y la movilidad tiene que ser sustentable, todos sabemos a esta altura ya qué quiere decir eso, que sea intermodal, es decir, que aproveche todas las disponibilidades y los distintos medios de movilidad y transporte, pero además dice 3 cosas muy importantes, que son que se debe expandir los medios públicos y en particular los medios guiados. Guiado quiere decir que va sobre rieles, sobre vías, o como se quiera decir, y desalentar el uso de los automotores privados. Esos son los 3 principios, yo diría que filosóficos, del plan urbano en lo tocante a transporte y movilidad. Y luego viene toda una serie de consideraciones a propósito de esto, que, digamos, tienen que ver, por un lado, y es lo que estoy bajando ahora a través del texto, que he resaltado en algunos puntos, la importancia de explotar mejor, diría yo ahora, el transporte ferroviario, donde ya tenemos las vías, tenemos las estaciones, tenemos mucho para mejorar, la conexión ferroviaria Retiro 11 Constitución, y después, un asunto muy importante para reflexionar, la maximización, dice, del uso del transporte subterráneo. Invito a todos, en este sentido, a reflexionar por qué esto, que era una, digamos, premisa que incluso adoptaba como suya el gobierno de la ciudad, que empezó en 2008, rápidamente abandonó y pasó al sistema de Metrobús, que no es lo mismo que la idea del transporte subterráneo, y mucho menos, fíjense ustedes, la idea de que el transporte subterráneo tiene que estar establecido como una malla y un enlace entre los centros de transbordo. He marcado en verde algunas cosas que por honestidad intelectual y en línea con el temperamento que planteaba Juanjo al principio deben reconocerse. Por ejemplo, este punto de ampliar la red de carriles exclusivos para ómnibus y taxis ocupados es un punto en el cual el gobierno de la ciudad hizo algunas, o llevó adelante algunas iniciativas que son dignas de consideración, si bien podemos someterlas a crítica. Lo mismo, como verán más abajo, en cuanto a desalentar el uso de los automóviles privados en ciertas zonas y en ciertos horarios. Eso se ha hecho en el área central. Pero después hay muchas otras cosas que todavía están pendientes y las que
he planteado aquí, digamos, con el colorcito rojo. Por ejemplo, muy típica es la cuestión de que hay que alentar el uso compartido de los automotores privados, como mínimo, para seguir teniéndolos disponibles. También son dignas de consideración operaciones como la cuestión del completamiento del circuito de autopistas, a mi juicio muy insuficiente, si tomamos el ejemplo del Paseo del Bajo, y también este punto 4 del inciso F, que dice incrementar las ciclovías, las bicisendas, los carriles, etc. Bueno, de eso se ha hecho bastante, hay que reconocerlo, pero el problema principal no es aquí algunos logros fragmentarios, y tampoco deberíamos dejar de agregar aquí la eliminación de algunos muy numerosos pasos a nivel que se han hecho entre la red ferroviaria y la red vial, sino un punto, y con esto voy terminando, crucial de toda la cuestión, que es el problema de la inexistencia de un programa global sobre estas cuestiones. Es decir, nosotros, cuando vemos el plan urbano ambiental, lo que debemos pensar una y otra vez es qué metas están cubriendo los programas de gestión que hay en curso. Y la verdad que deberíamos decir que no hay programa de gestión propiamente dicho, sino más bien operaciones relativamente valiosas en algunos casos, pero inconexas entre sí, y en segundo término que no nos informan sobre las metas que se proponen. Un programa, que es lo que este aspecto y otros aspectos del plan urbano requieren, es un programa que dice cuáles son los objetivos que se quieren lograr. Por ejemplo, si yo quiero desalentar el uso de los automóviles privados, un programa debería decir cuánto pretendo bajar la cantidad de autos que entran a la ciudad de Buenos Aires cotidianamente. Es decir, si yo no digo eso y no propongo metas, tampoco nadie, digamos, puede evaluar que lo que esté yo invirtiendo en gestión o en infraestructura está siendo bien invertido. Por lo tanto, vuelvo en esto a cosas que decíamos, por ejemplo, en cuanto a la cuestión de las tierras públicas, y es que el plan urbano ambiental está muy bien, sus orientaciones son en general, digamos, válidas, es decir, continúan como siendo válidas, pero si no hay programas de gestión que digan, por ejemplo, cuánto se va a bajar la cantidad de automóviles privados, o por ejemplo, cuánto de la tierra pública se va a destinar a infraestructura o a vivienda, etcétera, digamos, el plan va a seguir siendo más bien un conjunto de orientaciones que no encuentra los caminos para hacer que sean llevadas a la práctica. Bueno, esta es mi presentación general. Quise hacerla lo más sintética posible y en todo caso puedo reaparecer con algunos comentarios o respuestas en el momento del debate. Bien, Mario, perfecto. Si dejas de compartir pantalla, cerramos tu pantalla y seguimos con el conversatorio y claramente te llamamos ahora en los 30 minutitos de debate y charla. Voy a presentar ahora entonces a María Alejandra Olivares. Me encanta decir María Alejandra Olivares. Marita, voy a presentar a Marita, es un chiste. Bueno, les cuento para quienes no la conocen, María Alejandra Olivares Marita es magíster en Auditoría Gubernamental por la Universidad Nacional de San Martín, es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Gestión Ambiental Metropolitana también de la FADU-UBA y es diplomada por la CEPAL en Evaluación de Políticas y Programas Públicos y en Planificación Estratégica Territorial con Perspectiva de Género. Marita también es docente de posgrado y grado de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Lanús, donde además integra el Comité Académico de la Maestría en Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata. Marita es auditora de la AGCBA, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente se desempeña como auditora interna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Hola Marita, ¿cómo estás? ¿Te paso la palabra? Hola Miriam, hola a todos y todas. Bueno, para los que
muchos no conozco, al menos de verlos en la pantalla, y nos reímos porque, bueno, somos amigos muchos de nosotros, nos conocemos del trabajo, y por esto esta familiaridad con el Marita, que bueno, que es mi verdadero nombre en realidad, ¿no? Aunque no el del documento. Bueno, a mí me toca algo que elegí. En principio les voy a contar por qué abordo este tema. Y llego al tema del transporte y a la movilidad porque hace más de 10 años que doy clase en la Universidad Nacional de Lanús, en una carrera que es una licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, y me han dado para desarrollar este tema que me apasiona y por el cual también aprendí, digamos, a tomarlo en las aristas que tiene desde hace aproximadamente también algo alrededor de 10 o 15 años. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros estarán más acostumbrados a que siempre se habló de transporte y tránsito, ¿no? Inclusive creo que todavía en la legislatura porteña la comisión es de transporte y tránsito y no es de movilidad. Término que estamos empezando a asimilar desde hace, bueno, algo más de 10 años y a incorporar en nuestro vocabulario. Y esto no es casual, es decir, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad la ingeniería del transporte hace bastante tiempo se dio cuenta que las soluciones que estaba diseñando para mejorar los temas del transporte y del tránsito, vinculados principalmente al agrandamiento de las infraestructuras, ¿no? Por eso la política de las autopistas y por eso el agrandamiento de las avenidas y de las calles, en realidad eran siempre soluciones de corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, a mayor cantidad de infraestructura que parecía resolver un tema puntual, con el tiempo la situación se veía que volvía a complicarse porque el auto es un bien de consumo y también de prestigio para muchos, y necesario cuando no hay un transporte público de calidad para las grandes, las grandes distancias, que ponía este sistema en fracaso. Entonces, la misma ingeniería empieza a darse cuenta que tiene que proponer otro tipo de alternativas en el transporte, y hace un cambio de eje, es decir, y acá voy a empezar a compartir algo. Vamos a poner la copita para que lo vean todos grande. El cambio de eje que hace la misma ingeniería de transporte es de pasar de entender que lo importante era el vehículo a entender que lo importante son las personas. Lo que hay que mover son personas y no es vehículos, ¿sí? Entonces, esta concepción de pasar de una cosa a la otra, justamente porque el transporte está ligado al dispendio de energía, a la creación de infraestructura, a los mayores costos que se tienen que afrontar, a la dispersión de las ciudades, a la contaminación y demás, este cambio hace que justamente empiece a incorporarse la cuestión de la movilidad, entendiendo a la movilidad sostenible como este nuevo paradigma que empiezan a tomar las ciudades, que comprende que la movilidad es un medio y no es un fin en sí mismo, ¿no? Que la movilidad es necesaria y la necesitamos todos y la tenemos que ejercer todos y todas porque es un derecho que nos permite acceder a derechos más fundamentales todavía, es decir, nos movemos con un fin. El fin es la educación, el fin es el trabajo, el fin es la salud, la recreación. Y el medio ambiente de esa movilidad justamente es el espacio público, ¿no? Y el espacio público, con esto que implica no solo las calzadas por donde circulan los vehículos, incluye también las veredas, incluye los cruces, las áreas peatonales, incluye los paraderos. Toda esa cuestión y esa mirada que de alguna manera
introduce este nuevo concepto es lo que hace el cambio fundamental de lo que estamos viviendo hoy. Es decir, no pensar en vehículos, pensar en personas. Entonces la ingeniería misma del transporte lo que dice es que lo que hay que movilizar son personas para desarrollar derechos fundamentales con eficiencia en cuanto al uso de los recursos, principalmente combustible, con tiempo, con el tiempo de las personas, entendiendo la importancia que tiene hoy, el uso del ambiente, el aire, el suelo, con seguridad. Una de las mayores causas de muerte son los accidentes de tránsito, y equidad social, y con igualdad de calidad para todos y todas, como todos los demás servicios que tenemos, es decir, el agua, la luz, el gas, el teléfono. Entonces, esto es lo que hace que, en definitiva, ese nuevo paradigma y las cosas que empezamos a ver en la ciudad, algunas mejores que otras, intenten, es decir, el nuevo paradigma lo que nos lleva es que haya más peatones, ¿no? Es decir, que la gente camine más, que se use más la bicicleta, o medios no motorizados en trayectos más cortos, que se optimice el transporte público, y que la cuestión de la logística y transporte de carga se realice en zonas que estén planificadas con la propia ruptura, digamos, del mismo transporte necesaria, y los vehículos particulares en las grandes distancias. Entonces, ¿por qué es importante entender esto entonces? Porque la cuestión es cómo el cambio de eje de transporte a la persona y a entender que es un medio y no un fin, pone de relieve la posibilidad de movernos de otra manera. Acá, como ven ustedes, aparecen otros modos alternativos a los que usamos habitualmente. De la mano de estas políticas, no solamente aparece el Metrobús, aparecen las zonas peatonales, también políticas como las que mencionó Mario, de compartir autos, las van, de tener días como hubo en una época para el transporte particular respecto a otro, todas esas políticas que se usan mucho en otros lugares, van de la mano de las distintas alternativas que se hacen para justamente optimizar el transporte y mejorar la calidad de vida y tener un medio ambiente más sano, ¿no? Voy a seguir. Pero, como dijo Miriam al principio, a mí de todo esto lo que me interesa abordar, o al menos dejar prendida una lucecita, y que Mario dijo bien, nada de esto está escrito en el plan urbano ambiental, es la cuestión de género y movilidad. ¿Por qué me parece que es importante y necesario seguir y profundizar la cuestión de género y movilidad? Por distintas cuestiones. Porque el territorio en el que nos movemos no es neutro, y el género tampoco. Porque los hombres y las mujeres somos distintos, tenemos distintas necesidades, aspiraciones, posibilidad de acceder y usar a los bienes y a los recursos de distinta manera, y el espacio que habitamos de distinta manera, y porque entendemos, entre otras cosas, que la planificación que no incluye en forma explícita la cuestión y la perspectiva de género está considerando que la población es homogénea y que todos tenemos las mismas condiciones. Y en esto hay más de un botón de muestra para señalar que no es así. Y en la cuestión de la movilidad, es un problema para las mujeres, la cuestión de la movilidad, porque inclusive llega a limitar su propia autonomía, la libre circulación, el acceso a las oportunidades que da la ciudad, justamente por distintas cuestiones que ahora las vamos a mencionar con datos. Resalto ahí una frase de un sociólogo, Dan Sunino Sin, que dice que el género, en tanto relación de poder, pone de relieve que las experiencias de movilidad son desiguales y no solo diferentes. Es decir, no es una cuestión de que nos movamos de distinta manera, que esto ya está mucho, digamos, ya se dice mucho en todos lados, las mujeres, las tareas del cuidado, tenemos más viajes, en vez de tener un trayecto lineal cuando salimos de nuestra casa, que es de ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo,
hacemos varios recorridos a la vez. Además de eso, de que son diferentes, tenemos una cuestión de desigualdad implícita. Fíjense si este tema es importante, no solamente para nuestra ciudad, sino evidentemente para el mundo, que la Agenda 2030, la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible que aprobaron las Naciones Unidas en el 2015, en uno de sus objetivos de desarrollo sostenible, que es el de igualdad de género justamente, plantea como meta eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, y una de sus metas, otra de las metas, la 11.2, dice que de aquí al 2030 hay que proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Esto es una agenda que está pensando, obviamente, desde el género y para el género. Pero vamos a los datos. En el año 2017, se hizo una encuesta desarrollada, como dice ahí, por el Banco de Desarrollo Latinoamericano, Ella se mueve segura, que estudió a 3 ciudades, Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile, y ya estaba por decir Santiago del Estero como si fuera una ciudad, pero bueno, no los santiagueños no se enojen, pero sabemos que es una provincia de nuestro país. Bueno, esta encuesta, entre los resultados que arrojó son los siguientes: que el 72% de las mujeres que residen en el área metropolitana se sienten inseguras al viajar en transporte público. Los 3 aspectos mencionados por las usuarias y los usuarios encuestados que generan esta sensación de inseguridad es que cuando está oscuro, que haya mucha gente dentro del colectivo y del coche, la caminata hacia y desde la parada, la estación de colectivo, subte, tren, etc. Acá hay un gráfico que muestra más detallado cuáles son los aspectos que generan mayor inseguridad. Pueden ver ustedes en el gráfico que hay diferencia, pero no tanta, en la cuestión de la inseguridad también respecto a los varones y las mujeres, en cuanto al que esté oscuro de noche, la gente en los colectivos, la caminata, ya hay una diferencia de un 58 a un 42, poca gente, viajar con un niño o un adulto mayor, pero lo que sí demuestra esta encuesta que los aspectos que generan mayor inseguridad a las mujeres están vinculadas a los actos o palabras de acoso de algún desconocido, cuando hay mayor presencia de hombres, y viajar sola o sin compañía. Otra de las cuestiones que también plantea esta encuesta es que todos reconocen haber visto alguna cuestión de situación de robo y o pelea en el transporte público, ¿no? Tanto varones como mujeres dicen que vieron peleas en el transporte público y también situaciones de robo. No hay mucha diferencia de género en cuanto a las agresiones y o peleas presenciadas para las mujeres, pero sí, voy a ir directamente al gráfico que está mejor, pero sí cuando hablamos siempre de situaciones de acoso experimentadas. Acá en el gráfico está mejor lo que yo les quería contar verbalmente. Esto en porcentajes, situaciones de acoso vistas, entre hombres, entre mujeres y varones, una cierta paridad, situaciones de robos y peleas vistas experimentadas, una cierta paridad, pero lo que sí está y se pone de relevancia es que la situación de acoso experimentada es del 73% de los encuestados, ¿no? Obviamente de las mujeres respecto a los varones. Estas situaciones de acoso, de percepción de inseguridad, de incertidumbre
y de naturalización de esta situación que se da en las cuestiones de movilidad de las mujeres, lo que hace permanentemente y hace tiempo, porque justamente esa palabrita ahí lo dice, naturalización, hay cosas que ya las tenemos tan como asimiladas que nos van a suceder, que las mujeres, las niñas, de alguna manera hemos desarrollado estrategias tácticas para la vida cotidiana, ¿no? Es decir, todo esto que uno dice, mirá qué bárbaro, ¿no? La verdad que no es ninguna cosa bárbara estar pensando una estrategia táctica para desarrollar una actividad de la vida cotidiana, pensando estrategias, ya sea de planificación o defensivas, ¿no? Justamente por lo que nos pasa. Estoy segura que más de una de las compañeras, inclusive los compañeros que están acá en este Zoom, alguna de estas frases dice, ¿no? Habrá llegado bien, no te vuelvas sola, anotate la patente, te busco en la parada, ojo al salir, mira bien para todos lados, compartí el viaje en el celular, llevas celular, mejor quédate a dormir en lo de tu amiga o amigo. Creo que lo tenemos tan asimilado que así como decían, ¿no? Las abuelitas, llevaste pañuelo y tenés la llave, bueno, estas frases forman parte de nuestra vida cotidiana. A tal punto forman parte de nuestra vida cotidiana la cuestión de la agresión, que justamente también lo que demuestra esta encuesta es que todas esas cuestiones lo que hicieron es que, y hacen, que modifiquemos nuestro hábito. Es decir, si por ejemplo la movilidad sostenible lo que dice es que tenemos que usar el transporte público, estas cuestiones lo que hacen es sacarnos a nosotras del transporte público. Como ven ahí, por ejemplo, entre quienes modificaron su viaje, siempre los mayores porcentajes están en las mujeres respecto a evitar viajar solas, a reducir el uso del transporte público, como decía anteriormente, al cambio del horario, es decir, a fijarnos a qué hora vamos, salimos, nos movemos, al cambio de zonas y de calles y zonas caminadas, saber de antemano dónde va a haber luz, dónde estamos más cuidadas, dónde es más nos sentimos más seguros, al cambio del modo de transporte, esto de, bueno, no voy en transporte público, o voy en bicicleta, o taxi, Uber, Cabify, siempre compartiendo el viaje, a llevar un objeto personal de defensa, ¿no? Como puede ser un spray o algo contundente, a prestar atención, como dice ahí, a la apariencia de las personas que viajan con nosotros. La verdad que uno puede seguir diciendo, y creo que si nos ponemos a hablar, todos tenemos experiencias de este tipo, pero lo que tenemos que preguntarnos, ya que estamos camino a querer diseñar políticas o transformar la realidad en que vivimos, es si habrá alguna forma de revertir esto. La verdad que de revertir esta situación de soledad, como revertir esto, ¿no? Acá hay imágenes que estoy mostrando de entornos de nuestra propia ciudad que justamente muestran eso, ¿no? Y las imágenes son de día, ¿no? La cuestión de la soledad, la cuestión de ese espacio público no cuidado, la cuestión de, bueno, que pareciera que no tenemos dónde guarecernos. Este puentecito que está acá, el de la Plaza Miserere, la auditoría de la ciudad se mudó hace relativamente poco, a Jean Jaurès y Perón, y todos sabíamos, y todas, que este puente no era bueno caminarlo, atravesarlo, ¿no? Con lo cual, esos no lugares, ¿no? Estos no lugares que tenemos que dejar, que tenemos que no atravesar para no tener esa sensación. La verdad que no, bueno, uno puede decir, habrá una forma de revertir esto, y quiero traer una reflexión en realidad. Yo no tengo la receta de cómo revertirlo,
pero encontré un pensamiento de un sociólogo inglés que dice que moverse es una forma de habitar en movimiento. Me gustó esta cuestión de habitar en movimiento, porque cuando uno habita un espacio, ¿no? Y acá, si pudiéramos o si quisieran, me encantaría escucharlos. Cuando uno habita un espacio, en realidad, ¿qué quiere decir que lo habito? Le pongo todas esas cosas que siento que de alguna manera me hacen bien, que son necesarias para ese habitar. Entonces, pensar que moverme es habitar en movimiento, lo primero que hace en ese camino de pensamiento es revertir la idea de que el viaje cotidiano es un tiempo muerto y que el transporte solo implica el desplazamiento de un punto a otro. Entonces me sigo preguntando, si moverse es otra forma también de habitar la ciudad, los viajes y los tipos de desplazamiento que hacemos cobran significado, al igual que los espacios por donde transitamos, que generalmente son los no lugares. Esto que les mostré antes, los no lugares. Los no lugares están en el transporte público, están en las paradas de colectivo, están en las largas caminatas, están en el espacio público no cuidados. Esos no lugares son los que nos condicionan, nos atemorizan, nos privan. Esos no lugares son los que de alguna manera tienen que convertirse en espacios habitables, ¿no? Es importante que esos no lugares empiecen a construirse de esa manera, porque es en donde evidentemente se dan estas relaciones sociales. Estas relaciones sociales donde alguien tiene más poder que otro y evidentemente nos provoca esas sensaciones que nos privan. Puede ser un contrasentido propiciar la movilidad sostenible con el uso del transporte público cuando hay un escenario de desigualdad de género, si no se hace algo al respecto. Los estudios de movilidad deberían evitar tomar al pasajero como un sujeto neutro, no somos neutros, visibilizando una práctica similar para todos, ¿no? Aunque en realidad la hacemos, pero no somos neutros. Comprender la construcción de esas desigualdades que se producen al viajar y cuáles son las operaciones que las producen y gestionar a partir de ese entendimiento. ¿Por qué estamos, hombres y mujeres, viviendo esta situación? ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, la arista de las soluciones va de lo cultural, la educación, la salud, o sea, es realmente transversal porque el género es transversal. Y entre otras cosas, lo que entiendo también entre cómo revertir esta cuestión que nos pasa respecto a la movilidad es porque la perspectiva de género y la igualdad de género es una posición política y ética con relación a la gestión y uso del territorio. Y es la que yo comparto, por eso se las estoy contando a ustedes, y entiendo que todos los que estamos acá también compartimos esta misma posición, esta misma mirada sobre la vida. En este sentido, y para terminar y salir al debate, en la ciudad que queremos, moverse es una forma de habitar el espacio en movimiento. Habitemos el espacio de la movilidad con perspectiva de género, entonces, compañeros y compañeras, y a esto es a lo que los estoy invitando. Bueno, intenté tratar de ser lo más concreta y concisa posible, mostrando una situación de algo cotidiano que nos pasa a todos y todas en la cuestión de la movilidad. Así que, no sé, Miriam. Perfecto, Mari, excelente exposición, sin dudas, escuchándote. Bueno, a uno se le pasa como un carrusel de experiencias, de sentirse identificado con todo lo que comentaste, con lo que contás, y es una tarea bien difícil conjugar, buscar soluciones en este sentido. Había una pregunta que creo que un poco con la exposición que hiciste fue
digamos, comentada por vos, que tenía que ver cómo impactan las tareas de cuidado que realizan mayormente las mujeres en estos temas. Creo que un poco en la exposición que hiciste hablabas de esto, pero no sé si querés agregar algo más, Mari, en este sentido. Bueno, obviamente sí, las tareas del cuidado son las que justamente muestran esa cuestión diferente de movilidad que podemos tener respecto a los hombres y las mujeres, porque las tareas del cuidado están más vinculadas siempre al género femenino, ¿verdad? Es decir, la mujer es la que cuida a los chicos, lleva a los médicos, hay una cuestión cultural, que en realidad es una discusión que viene con la historia, ¿no? Con la división del trabajo que se da ya y se profundiza a partir de la Revolución Industrial, ¿no? Tendríamos que estar desandando décadas de historia para entender esta situación. Y esta cuestión justamente de la vida cotidiana y del cuidado es la que de vuelta pone de manifiesto la cuestión de la inseguridad respecto a lo que siente la mujer también en su vida cotidiana, ¿no? A los trayectos, por eso inclusive en la encuesta estaba, uno de los puntos era el miedo que se siente también al trasladar o al viajar con un niño o niña y con un anciano en el transporte público. Creo que todo esto forma parte de lo mismo, ¿no? Y forma parte de lo mismo entender estas cuestiones justamente para proponer soluciones que no sean comunes a todos, de vuelta, porque no somos lo mismo, ¿no? Tenemos necesidades diferentes, nos desarrollamos de distinta manera, y esto es lo que hay que entender para hacer políticas efectivas que de alguna manera tiendan a transformar o resolver los problemas que tenemos. No sé si respondí, pero bueno, sí, Mari, eso es lo que pienso. Sí, Mari, perfecto. Bueno, le quiero pasar la palabra a Julieta Pignanelli, no sé si pronuncié bien tu apellido, ¿estás por ahí? Me pedías la palabra por el chat, ¿estás por ahí, Julieta? Sí, no, gracias, ahí sí, yo había hecho lo de género, pero la consulta, pero también es interesante, últimamente vemos números que por lo menos sale 30.000 pesos por mes mantener un auto en la ciudad. Y bueno, eso para una mujer, por ejemplo, que es jefa de hogar como yo, es algo dificilísimo, te diría que es como tener otro hijo más. Entonces creo que esos temas, bueno, por lo menos a mí el tema de la jefatura de hogar con las tareas de cuidado, creo que es un tema que también es interesante. Y todo lo que vos decías del tema de la incertidumbre o la inseguridad y demás, lo sumo porque acá hay muchas mujeres que militan y que yo escucho muchísimo a las mujeres que militan y me dicen vamos a barrios carenciados y demás, y claramente tienen mucho más temor por ahí que los varones cuando van a militar y demás. Así que bueno, nada, con esto cierro. Ahí estoy leyendo algo, Miri, en el chat, que dice, sí, si no sería eso, dale. Sí, ¿querés que lo leemos un poquito para todos? Dale. Muy interesante poner la mirada en las personas. Pregunta para Marita, ¿no sería interesante abrir espacios de participación ciudadana que son las que viven los territorios y conocen sus problemas? Bueno, lo leí un poquito mal, pero entendemos lo que quiere decir, espacios de la participación ciudadana, que somos los que habitamos este espacio y entendemos en la propia experiencia los conflictos que se desarrollan. Sí, Mari, te escucho. No, la verdad que me parece interesante el punto de la participación ciudadana, porque acá veo varios compañeros que seguramente están en las comunas. Quisiera preguntarles o que cuenten si son invitados a tener reuniones para resolver en sus propias comunas temas de este tipo, o para resolver algún otro, porque pareciera que las comunas, no sé si me equivoco, pero al menos la de mi barrio, su preocupación es la de los residuos, no siempre la preocupación es del tema de los residuos, pero no hay reuniones para discutir absolutamente nada. Es más, buscando y tratando de ver de qué manera podía, bueno, contar algo nuevo acá,
encontré un plan que dice Plan de Género y Movilidad del Gobierno de la Ciudad, ¿no? Que en realidad están contando la encuesta que yo les transmití a ustedes, que ni siquiera es un plan. Pero aparte, si fuera un plan, participamos del plan, o sea, la cuestión de la planificación urbana, si no es con participación ciudadana, si no incluye la perspectiva de género, si no incluye el desarrollo sostenible, como muchos dicen, será desarrollo o no será, porque la verdad que hay como dobles discursos, ¿no? Y me parece que sí, que no estamos participando de nada, que en definitiva nos enteramos después, o vemos cosas que pasan en nuestro barrio y no sabemos por qué, pero por ahí hay alguno que tiene una apreciación distinta respecto a esto que les estoy diciendo. ¿Alguna persona que quiera contar su experiencia de participación ciudadana desde alguna comuna? Le piden la palabra. Mientras tanto, si te parece, Mari, paso una preguntita para Mario. Mario, ¿estás por ahí? La pregunta es esta. ¿Por qué crees que no se informan metas y se produce la imposibilidad de medir la política pública? Bueno, hay dos niveles de contestación. En primer término, no es que no se informen, sino que no las hay directamente. Es decir, no es que no se informen, estén ahí y estén, digamos, cajoneadas. No las hay, no las hay. Bueno, la existencia de una meta es, digamos, el síntoma más acabado de que vos estás trabajando de manera rigurosa para resolver un problema. Como si yo te dijera, bueno, mira, estás enfermo, tenés 40 grados de temperatura, mi meta es que mañana bajes a 38. Ahora, si yo no tengo metas, no sé si estoy actuando bien o estoy actuando mal. A mí me parece un ejemplo que es un poco, diría yo, casi al borde de la caricatura, pero que vale traer a cuento, es que, por ejemplo, hemos escuchado metas. No hablemos de pobreza cero, porque eso ya nos hace explotar las cabezas, que era una meta, si bien se mira, ¿no? Que no haya más pobres. Pero les traigo a colación la meta de los 40 kilómetros de subte por año, que planteó el jefe de gobierno que asumió en 2008. ¿Sí? Esa era una meta. Y la verdad que a medida que fue corriendo el tiempo, todo eso fue, digamos, desvaneciéndose, e incluso desapareció el concepto de kilómetro de subte y pasó al concepto de, bueno, pongo un metrobús por aquí, que empezó la Juan B. Justo, como me fue bien, pongo un metrobús por allá, en la 9 de julio, y entonces se fueron dando, digamos, palos de ciego en una y otra dirección, sin duda con un resultado político bastante, digamos, considerable, pero con resultados para la ciudad menos que discutibles. Yo creo que el problema de la inexistencia de programas, y esto nos llevaría a otra discusión, es que en general, y dicho esto con la generosidad de ampliarlo a casi todos los sectores, la dirigencia política es una dirigencia cortoplacista, y los programas en general no son cortoplacistas. Es decir, por ejemplo, todo el conjunto de problemas que hemos visto aquí son problemas que es evidente que no se pueden resolver en un periodo de gobierno, ni nacional, ni municipal, ni nada por el estilo. Ahora, como la dirigencia es cortoplacista, le escapa a los programas, trata de buscar las iniciativas y trata de buscar las operaciones que le sean rendidoras en el plano inmediato, es en el lapso circunstancial de lo que dan los ritmos electorales. Y entonces eso nos lleva a otra conclusión, y es que todos estos problemas es muy difícil que se resuelvan si no hay un acuerdo general de todos los grandes sectores políticos de la ciudad y del área metropolitana. Es decir, nadie puede hacer, en otras palabras, nadie puede hacer 40 kilómetros de subte por sí solo. Esto tiene que ser inevitablemente una cuestión que adopten como principio, digamos, firme toda la dirigencia política y se comprometan a ejecutar, sea cual fuere el que está, digamos, circunstancialmente en el gobierno. Bien, gracias, Mario.
Si les parece, tengo una pregunta más que me han pasado por privado, para ambos o cualquiera de los dos expositores que quiera responder. La pregunta es respecto al Metrobús y se refiere a si creen que ha traído mejoras en la ciudad. A ver, yo voy con una, después. Bueno, las encuestas dicen que la gente está más contenta porque el tiempo del viaje es más corto. Y el tiempo es un bien escaso, con lo cual no es menor. Ahora, ¿qué pienso? Que para saber si realmente mejoró la cuestión de la movilidad en la ciudad, hay que integrarlo al sistema de transporte, es decir, la aparición del Metrobús junto con el subterráneo y demás, lo que de alguna manera tiene que hacer es desalentar el uso del transporte particular, del automóvil particular. Si no medimos esa cuestión, si por la aparición de estos instrumentos se deja de usar el auto, no podemos saber si realmente esa optimización fue efectiva. Le mejoró el tiempo de viaje quizás a quienes ya usaban y usan el colectivo para hacer esos trayectos, por el simple hecho de que se tratan de trayectos más directos, derechos, que tomaron en la superficie de parte de una avenida. Ahora, el resto no lo sabemos. Para saber si realmente esto mejoró, habría que medir cuánto se desalentó el transporte público, de qué manera, del transporte particular. Habría que hacer mediciones de contaminación de la calidad del aire, por ejemplo, para ver si justamente también mejoró la contaminación al tener o no menos vehículos particulares. Así que creo que es una cuenta pendiente. Sí se puede considerar que hay lugares que se están habitando mejor. Por ejemplo, me refiero al microcentro, lo que es la calle Reconquista, 25 de Mayo, Suipacha, es decir, el retiro de todo el transporte público de esas calles que de por sí son muy pequeñas al Metrobús de Carlos Pellegrini, lo que hizo fue que esos lugares, para los peatones, que son justamente quienes más transitan esas zonas, estén mejor habitables. Pero les paso un dato además. Cuando se hicieron esas obras de peatonalización, una de las cosas que no consideraron era la necesidad de tener sombra y de no tener tanta temperatura en esas calles, ¿no? Dato no menor, con lo cual empezaron a aparecer, después de realizada la peatonalización, ficus y arbolitos por ahí, porque no estaba considerado eso. Esa no mirada de la temperatura y del espacio de la sombra y de cubrirse, tiene que ver justamente con la falta, ¿no?, de pensar la escala humana, de pensar las personas caminando en esos lugares y las necesidades que tienen. Mario, ¿querés agregar algo? Gracias, Marita. Gracias, Marita. Bueno, quiero saludar a Lucía, que es Lucila Campión, que está haciendo otra preguntita muy interesante que no quiero dejar pasar, y es la siguiente. Si piensan que a partir de la pandemia algo del paradigma de la movilidad se va a modificar o se modificó. ¿Voy yo, Mario? ¿Digo algo? ¿Lo que pienso? Bueno, el teletrabajo es uno de los mecanismos que está pensado en la cuestión del nuevo paradigma de la movilidad, es decir, es una de las opciones, sin pandemia, ¿no? En esto de movilizar menos a las personas, cuando uno dice, bueno, ¿qué alternativas hay? El teletrabajo, el home office, que está pensado, como se dijo en el conversatorio primero, está pensado desde hace bastante tiempo, ¿no? Lo que hizo la pandemia fue profundizar esos cambios
y modalidades de trabajo, ¿no? Y creo que en este sentido el sistema de movilidad vinculado a la pandemia va en ese punto, en la aparición de teletrabajo como una opción que quede para que haya llegado para quedarse, ¿no? Esa es mi sensación respecto a esto y a lo que viene pasando. Mario, ¿querés No sé, agregar Mario. algo? No, está bien con lo que... Yo lo único que quería decir, y quería meter a lo mejor una imagen pintoresca para ir redondeando este conversatorio, es lo siguiente. Hace no mucho estábamos de visita en la Ciudad de México, como ustedes saben, es una ciudad enorme, llena de actividad y llena de conflictos, y hablando con un matrimonio amigo, nos contaron lo siguiente: nosotros no vamos en transporte público a ninguna parte, nos dicen, y lo que hacemos es todos los días, nos subimos al auto, yo, mi señora y los 2 chicos, y vamos dejando a cada uno en su lugar, pero como ese trayecto nos representa entre 2 y 3 horas, ir a los colegios de los chicos, a mi trabajo y al trabajo de mi señora, nos llevamos el desayuno, es decir, nos levantamos bien temprano y vamos desayunando en el auto, y a la noche, tipo tardecita, cuando todos volvemos y vamos, digamos, subiéndonos al auto de regreso, ya tenemos la cena lista y cenamos en el auto, aprovechando esas 2 horas que estamos arriba. Ahora yo diría, eso sí es habitar el auto, Marita, pero es horroroso desde el punto de vista de lo que representa el problema de la movilidad. Pero aún así, por algún motivo, esta gente elegía eso, y elegía eso porque el transporte público les seguía resultando una alternativa intolerable, tanto por la calidad del transporte mismo como por la duración de los viajes que tendrían que hacer para hacer eso. Entonces digo, eso mucho no está pasando en Buenos Aires, pero siempre podríamos estar peor, y es bueno tener en cuenta, digamos, las cosas que pasan también en otros lugares. Totalmente. Me quedé con la imagen de lo que comentaste, Mario, y es realmente impacta, ¿no? Los tiempos que se invierten en los desplazamientos. ¿Tengo permiso para una pregunta más y cerramos? Sí, perfecto. ¿En qué ámbito del gobierno creen que se discuten o deberían discutirse los temas de movilidad? Marita. Bueno, creo que algo dijimos hace un ratito, las comunas seguramente debería ser un lugar de participación, ¿no? de los ciudadanos y las ciudadanas para poder entre todos pensar la ciudad que queremos. Obviamente me parece que esto también liga con el plan urbano ambiental, sin duda, es decir, no existe pensar solo en movilidad sin pensar en una planificación integrada para la ciudad, así que todo va de la mano, pero lo que estaría bueno es que se debata en algún lado, eso seguro. Bien, gracias Marita. Bueno, para ir cerrando este conversatorio le voy a pasar la palabra a Juanjo. Juanjo, ¿estás por ahí? Te escuchamos. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, nada, yo escribí algunas cositas a partir de los 3 conversatorios que hicimos, que la quería ir leyendo un poco porque tengo miedo que al hablarlos se pierdan algunos conceptos. Y me parece que tienen que ser las directrices que tomemos desde el Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires de cara al futuro. Quería, nuevamente agradecerle a Julieta Piñanelli, que es la compañeraza que está en contacto con nosotros, y como muchos no lo saben, pero es la hija de nuestro querido compañero Aldo. Así que gracias por estar, gracias a los jóvenes, de nuevo, gracias a Jorge Delor, a todos los que mencioné al principio, a la Fundación UNIR
y demás. Pero bueno, quería comentarles, son 3 minutitos, lo voy leyendo un poco, porque, insisto, me parece que son conceptos que nos tienen que quedar de cara a los próximos años. Yo digo, yo creo que estoy convencido que entre todos y todos tenemos que repensar la ciudad que deseamos para los próximos 50 o 100 años. Tenemos que revisar las estrategias y visiones de largo alcance, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y el trabajo de las redes urbanas a nivel internacional. Buenos Aires es una de las metrópolis más importantes del mundo y tenemos que actuar y crecer como tal. Tenemos que darnos cuenta de nuestro papel y hacerlo valer para darle a nuestros vecinos una mejor calidad de vida. La pandemia de COVID quiere convertirse en una oportunidad para replantearnos el modelo de ciudad que queremos y las relaciones entre las urbes para intercambiar experiencias y buenas prácticas. Las agendas urbanas que proponen una nueva ciudad apoyada en la planificación y la cohesión social deben ser el punto de apoyo para comenzar a hacer una transformación profunda que afecte desde las políticas de vivienda hasta la movilidad, pasando por nuevas competencias comunales, nuevas capacidades de financiamiento, modelos de consumo diferentes, un papel más activo de la ciudadanía y la lucha contra una de las principales amenazas que tenemos en los próximos años, que es el cambio climático. Debemos planificar la ciudad antes de intervenirla. Esa ciudad que se levante tendrá una vida de decenas de años. Tenemos que acostumbrarnos a pensar más allá de los 4 años entre elección y elección. Analizar seriamente las demandas reales de vivienda, los flujos de población y la transformación que significa colocar a la ciudadanía en el centro de la mirada, en pos de terminar con las desigualdades e inequidades que perduran hasta el día de hoy. La ciudad debe ser promotora y facilitadora en cuanto a la economía circular. Hay que incluir en el proyecto la temática del verde urbano, la colaboración público-privada, avanzar en la recolección selectiva, el reciclaje y la conciencia ambiental ciudadana. Debemos crecer en cuanto a la compra pública verde e innovadora y en el avance hacia la reducción, reutilización y recuperación como pasos previos al reciclaje. También tenemos una oportunidad gigante en la economía digital. Argentina es uno de los países más importantes en producción de software del mundo. Y en gran parte eso se debe al AMBA. Tenemos que hacer que estas oportunidades que hay en la economía digital sean impulsadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo que la educación en tecnología llegue a cada barrio porteño. Tenemos que hacer de la movilidad un derecho, algo de esto decía Marita, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. La Ciudad de Buenos Aires fue pensada hace muchos años con eje en los automóviles. El Estado y las empresas deben trabajar conjuntamente para promover una movilidad más limpia e inclusiva. Esto implica reducir la presencia de vehículos privados, como decía Mario, una nueva gestión de transporte de mercancías de última milla, ganar espacio público para los peatones, para hacer una ciudad caminable de verdad. Habilitar nuevas infraestructuras para el transporte público. Necesitamos más y mejores subtes y colectivos, dándole un lugar central a la bicicleta y promover modelos de vehículo compartido y la llamada ciudad de los 15 minutos, como contaba Mario hace un rato. Si no hacemos una ciudad para todos y todas, siempre habrá deficiencias sociales. No podemos dejar a nadie atrás, mucho menos a los colectivos más vulnerables. Tenemos el desafío de pensar y hacer una ciudad que mire al futuro, basada en las relaciones humanas, la inclusión, la concordia, el trabajo en red, la convivencia, la diversidad, el cuidado del ambiente y la innovación. Esa es la ciudad que deseamos. Excelente, Juanjo. Muchas gracias por tu resumen, por tus palabras finales de este encuentro, perdón. Así vamos a ir cerrando. Voy a despedir a los expositores, a Marita, a Mario. No sé si quieren agregar alguna palabra, si quieren saludar a las personas. Yo quería agregar, esperemos, sí, que el tiempo y las vacunas nos acompañen y por ahí a mitad de agosto, si Dios quiere, por ahí hacer algún plenario en algún lugar abierto, pero de modo presencial, que es lo que a la mayoría de los compañeros nos gusta, que es por lo menos
sin abrazarnos por ahora, pero mirarnos a los ojos y mirarnos a la cara, ¿no? Sería muy bueno, Juanjo, eso. Realmente sí. Vamos a intentarlo si, insisto, si las vacunas, el tiempo y Dios nos acompañan. Perfecto. Excelente fue todo el conversatorio. Muy bueno todo. Así es el deseo de muchos y muchas. Marita Olivares, muchas gracias por haber estado acá, excelente exposición. Mario, como siempre, una alegría escucharte, un placer escucharte, verte, y bueno, les agradecemos muchísimo a todas las personas que se han conectado, esperamos tener pronto este encuentro, como decís, Juanjo, presencial, y bueno, que encontremos pronto la solución más inmediata a esta pandemia que estamos atravesando. Juanjo, muchas gracias por el espacio. No sé si querés agregar algo más o ya nos despedimos. No, gracias a todos y a todas, gracias a los jóvenes, gracias a los expositores. Bueno, ya di las gracias al principio, las reitero para todos y todas. Muy bien. Gracias, bueno, Juanjo, por la invitación. Y para todos los que nos están acompañando en este proyecto, que creo que vamos muy bien, se está sumando un montón de compañeros y compañeras, y le hemos dado presencia al Frente Renovador en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Bueno, seguiremos trabajando todos juntos por la ciudad que deseamos, esta ciudad que habitamos, para convertirla en la ciudad que deseamos. Un beso, cuídense y nos vemos muy prontito. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Chao. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao, saludos.